Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del primer podcast boliviano que se hace en un hospital. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un hito en la medicina que se ha hecho en la ciudad de Cochabamba, que es el trasplante de médula ósea. Para eso hemos invitado a dos especialistas de renombre en la ciudad de Cochabamba, que son la doctora Rocío Baena y la doctora Ivanova Saavedra. Bienvenidas, queridas amigas y colegas, a este nuevo episodio de Acción Médica. ¿Cómo están? Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a empezar, como siempre hago con los invitados, con una pequeña reseña de su formación. Dónde han estudiado, dónde han hecho sus estudios de posgrado, qué estudios han hecho, cuánto tiempo llevan en Cochabamba, etc. Entonces empezaremos con Rocío y luego Ivanova, inmediatamente. Claro, Fernando, muchas gracias, felicitaciones por esta tu iniciativa y este programa tan interesante. Salido de un hospital, eso no es menor, ¿no? Bueno, yo soy médico internista, soy egresada de San Simón, como muchos acá en la ciudad, de una universidad muy importante acá, y he hecho medicina interna acá en el hospital belga, donde he terminado mis estudios de medicina interna. Posteriormente me fui con un convenio, porque antes la clínica belga tenía un convenio muy importante con entidades internacionales. Gracias a eso pude formarme en hematología y hemoterapia en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. Ahí obtuve la capacitación en trasplante precisamente. Un tiempo me fui a Bélgica con el mismo objetivo en el Hospital Saint-Luc para poder especializarme un poquito más en eso. Algunas otras maestrías, pero básicamente esta es mi formación y mi inclinación hacia el trasplante. Hace 12 años que he llegado a Bolivia nuevamente, siempre con la preocupación de tratar de mejorar la salud en esta especialidad, que es muy compleja porque es de alto costo, es una especialidad difícil de ejercer en países que no ofrecen, todas las facilidades de diagnóstico, seguimiento, tratamiento. Exacto, y vamos a hablar de eso más adelante. Ivanova, por favor. ¿Cómo estás, Fernando? Yo me he formado en licenciatura en medicina en la Universidad Mayor de San Simón, aquí en Cochabamba, y posteriormente pude viajar a Madrid para realizar mi estudio de especialidad en hematología y hemoterapia. Estuve 5 años allí y tuve también la oportunidad de realizar una rotación en uno de los hospitales más prestigiosos a nivel mundial en el manejo del cáncer, que es MD Anderson Cancer Center Houston. Posteriormente retorné al país hace ya 10 años y actualmente desempeñando la hematología, intentando hacerlo de la mejor manera junto a mi equipo. Muchísimas gracias. Y bueno, además de ser colegas, somos amigos, porque son tantos años que ya estamos ayudando o tratando de hacer lo mejor posible para la medicina en Cochabamba y en Bolivia. Hemos tenido oportunidad con ambas de ver varios pacientes a lo largo de estos años, y bueno, es un gusto y un orgullo que estén tan prestigiosas profesionales hoy en este episodio. Vamos a empezar definiendo qué es el trasplante de médula ósea. Empezaremos con Ivanova. ¿Cómo definimos el trasplante de médula ósea? El trasplante de médula ósea es un procedimiento clínico médico que consiste en poder devolverle al paciente una capacidad de formar células adecuadas, células que no sean neoplásicas en algunos casos cuando hablamos de patologías con cáncer, o en el caso de aplasia medular, de que pueda ser capaz de volver a producir células hematopoyéticas o células de estirpe hematológico. Es considerado quizá el primer tipo de terapia celular a nivel mundial, porque no solo implica el uso de fármacos de quimioterapia, sino que al utilizar células, ya sea del mismo paciente o de un donante, estamos administrando un componente celular, un pool celular nuevo, para que el paciente sea capaz de defenderse de las enfermedades que le están atacando, ¿no? Muchísimas gracias. Rocío, esto creo que es importante. Yo creo que los trasplantes de órganos van a dar vida a muchos pacientes. Se ha empezado ya hace como 30 años, pero cada vez se va haciendo más trasplantes y la tecnología también va aumentando. Para que la gente nos entienda, hay trasplantes de varios órganos sólidos. Sí. Corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón. Pero la médula ósea no es un órgano sólido. Entonces, ¿hay algún comentario, por favor, para que la gente nos entienda? Estamos hablando
de un trasplante que sería de un hemocomponente? ¿Cómo lo definiría? Claro, es difícil de comprender, ¿no? En general, pero bueno, el trasplante de médula ósea es un procedimiento donde vamos a poder tratar a pacientes que tienen cánceres muy agresivos y de difícil control. Es decir, lo que tratamos es una estrategia más para poder tratar de aplacar un cáncer que no se quiere ir, ¿no es cierto? Y como tú dices, es un trasplante de un órgano líquido, es un órgano, la médula ósea es un órgano como cualquier otro, pero es pues hematopoyético, ¿no es cierto? Es un órgano líquido. Entonces, el primer concepto que tiene que saber la gente es que los donantes de médula ósea no tienen ningún problema, ¿no es cierto? Es decir, uno puede donar su médula ósea sin sufrir ningún percance mayor, ¿no es cierto? Es un procedimiento inocuo, podríamos decir, aunque todo el tiempo vamos estudiando, pero sí hay que someterlo a ciertos procedimientos que pueden ser un poco incómodos, a veces se tornan complejos, pero en la mayoría de los casos el donar médula ósea, que hoy por hoy ya no donamos la médula ósea directamente del introito óseo, es decir, del hueso mismo, sino que hacemos circular las células madre en el torrente sanguíneo y las extraemos a través de una máquina que se llama féresis, que comúnmente llamamos a ese protocolo la cosecha de células madre, implica que el donante cada vez más puede someterse a este procedimiento sin mayores temores. Muy bien. Antes de entrar en el contexto propio del trasplante de médula ósea, yo quisiera que hablemos un poquito, y le pido la opinión a ambas, sobre la situación del trasplante de médula en Bolivia. Ustedes forman parte de un grupo de hematólogos que se llama Hematólogos Asociados, que son pioneros en el trasplante de médula, y en Bolivia, no solo en Cochabamba. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuéntenos un poquito de cuándo se ha empezado a hacer trasplante, cuántos pacientes se han hecho hasta la fecha, cuál es la situación de las enfermedades hematológicas que requieren trasplante, cuál es la situación, si la política del país es muy fregada, si los seguros, etcétera. Todo esto, a ver, comentaremos un poquito. Ivano. Bien. El trasplante, bueno, siempre ha sido un sueño para todos los hematólogos que nos hemos formado fuera del país, porque a nivel internacional es un procedimiento prácticamente de rutina en toda patología agresiva, en todo cáncer agresivo, por ejemplo las leucemias agudas, que son la principal enfermedad que requieren de este procedimiento. Entonces, cuando retornamos al país nos encontramos con la triste realidad de que todavía no estamos al alcance de este tipo de tratamiento para poder ofrecer a los pacientes. Es así que Hematólogos Asociados ha puesto todo su esfuerzo, su empeño, y ha gestionado de la mejor manera los protocolos dirigidos a poder realizar inicialmente el tipo de trasplante autólogo. El trasplante autólogo es en el que el mismo paciente dona sus propias células para luego volver a ser administradas a su propio organismo. Esto comenzó en el año 2017, ¿no? Y luego de adquirir bastante experiencia, seguridad y confianza en nuestro grupo de pacientes, es que hemos seguido en los próximos años desarrollando los protocolos para poder cumplir este sueño más, que es el de trasplante halogénico. Muy bien. Rocío, ¿cuándo se hizo el primer trasplante y qué dificultades tuvieron? El primer trasplante se hizo, Fernando, el año 2017. Ahí comenzamos con trasplante autólogo con un sinfín de dificultades. Bueno, te imaginarás, y repito lo que dice Ivanova, el trasplante de médula ósea se hace desde los años 50 en el mundo. En Latinoamérica comienza en los años 80 y te imaginarás el desarrollo que tiene a la fecha es inmenso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser un procedimiento complejo que necesita de la intervención además de muchos artífices, no solamente médicos, ¿no? El equipo es gigante, actualmente nuestro equipo cuenta con aproximadamente 35 personas de diferentes rubros que colaboran con todas las pequeñas etapas de un trasplante. Un trasplante de médula ósea es un procedimiento largo de aproximadamente un mes de internación, clínico médico, no es quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces no solamente intervienen los hematólogos que digamos tenemos el conocimiento de manipular la médula, de saber inmunosuprimir dependiendo del tipo de trasplante, sino que acá intervienen bioquímicos especialistas en hematología para medir las células, cuántas células, contar las células si estamos en lo correcto. Interviene el servicio de radioterapia para irradiar hemocomponentes e incluso irradiar a la persona si hace falta en cierto tipo de trasplantes. Involucra enfermería de alta
especialidad que se ocupa de manejo de catéteres, de paciente en aplasia. Te imaginarás que juntar todos estos artífices de la nada realmente es algo súper complejo. Entonces, lo más importante en un procedimiento complejo como es este es el equipo, ¿no? Formar el equipo es mucho más importante que comprar los insumos. Y una vez que se logra formar un equipo, capacitarlo, la etapa de suministrar o de tener al alcance todos los insumos que son de alto costo en un país como el nuestro, se torna difícil. Y hay una realidad también que tú no desconoces y no es ajena a todos los demás países. En los países de subdesarrollo es interesante saber que los emprendimientos de alta complejidad en salud nacen de áreas privadas y luego va diseminándose hacia el área pública, que es lo que queremos, porque en realidad el trasplante debe ser cubierto por las entidades públicas de seguridad social. Ese es el objetivo, pero la idea es crear un caminito para que sea cada vez más fácil, ¿no? En 2017 hemos comenzado, el mundo ha comenzado en los años 50, entonces tenemos que apurar. Pero se ha empezado. Ya se ha comenzado. Otra cosa sería que en Bolivia todavía no se haya empezado. Yo creo que el 2017 ya son 8 años. Sí, 8 años y ya están próximos a cumplir 10 años. Es cierto, es cierto. Muy bien. Nosotros estamos grabando este podcast en el Hospital Belga, que ha sido pionero en 2 tipos de trasplantes de órganos sólidos. El trasplante renal, que yo creo que es el centro donde más trasplantes renales se han hecho a lo largo de la historia, y el trasplante cardíaco, donde se ha podido hacer un trasplante con éxito. Pero nos falta mucho por recorrer, y obviamente pues estamos muy complacidos de que en Cochabamba ya se haga el trasplante de médula ósea. Entraremos entonces en detalle. ¿Qué enfermedades requieren un trasplante de médula ósea? El trasplante de médula ósea es un tratamiento óptimo en enfermedades tanto benignas como malignas, no solo hematológicas. Algunas enfermedades autoinmunes o algunos otros cánceres de órgano sólido han sido manejados con este tipo de procedimiento. Entre las enfermedades benignas que requieren del trasplante de médula ósea, la principal es la aplasia medular. Y entre las enfermedades malignas, es decir, los cánceres hematológicos, están pues prácticamente todos. Está la leucemia aguda como principal enfermedad, los mielomas y los linfomas. Para que la gente nos entienda, Ivanova, cuando nosotros nos referimos a alteraciones de la serie blanca, son alteraciones de las células que existen en nuestro organismo, que se llaman los glóbulos blancos, justamente. ¿Y qué enfermedades de los glóbulos blancos pueden requerir a la larga el trasplante, y cuándo se decide hacer un trasplante? Seguramente cuando tratamientos previos no han dado resultado, ¿no es cierto? Exactamente. En realidad el tratamiento, el trasplante de médula ósea, al ser un procedimiento muy complejo que no está exento de riesgos, se utiliza en aquellas enfermedades donde hay un fallo general de la médula ósea, donde hay una ausencia de una producción normal, adecuada, tanto de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Entre ellas la máxima expresión es la aplasia medular. No te diría una patología específica de glóbulos blancos, pero sin embargo las leucemias, por ejemplo, las leucemias agudas sí llevan a que el paciente a la larga, si es que la enfermedad no está controlada o producto de las quimioterapias que ha recibido para este tipo de enfermedad, sí puede llegar a tener una deficiencia en la formación adecuada y en el trabajo que deben realizar los glóbulos blancos, ¿no? Exacto, pero hay otras enfermedades, Rocío, por ejemplo, los linfomas. No sé si en algún momento requieren trasplante de médula, y el mieloma múltiple. ¿Han tenido, cuántos pacientes han sido sometidos a trasplante en hematomas asociados hasta la fecha? Hasta ahora llevamos 13, con 14 trasplantes hechos. No todos de los ellos 14 autólogos, ¿no? Son autólogos, y este es el primero que se ha hecho. Claro. Y los autólogos, mira, la pregunta que tú haces es muy importante. ¿Por qué? Porque uno diría, debe ser un paciente que ya no tiene otra opción. No es así, ¿no es cierto? El trasplante autólogo de médula ósea es donde el concepto del autólogo quiere decir
voy a sacar su médula ósea, sus células madre de su cuerpo, para darle una quimioterapia tan intensa que si no saco de su cuerpo la médula ósea lo voy a matar, porque no puedo, la médula ósea se muere para siempre, ¿no es cierto? Entonces la estrategia, por eso se llama trasplante, aunque es autólogo, porque la técnica dice que tengo que sacar sus células madre del cuerpo, tengo que darle una quimioterapia para finalmente aniquilar ese cáncer que no se quiere ir y volverle a poner las células madre a su lugar. Ese es el trasplante autólogo, y todos los mielomas múltiples, todo paciente que tiene menos de 70 años, dependiendo de las escuelas, 65 o 70, debe someterse a trasplante de médula ósea. Entonces no es una indicación menor, es una indicación de alta demanda. El trasplante autólogo debe aplicarse en todos los pacientes de mieloma múltiple menores de 65 o 70 años, bueno, que estén en condiciones claramente, ¿no? Y linfoma, ¿quiénes deben trasplantarse? Todos los pacientes que recaen de linfoma, que es la mitad de los linfomas. Entonces el trasplante autólogo es de altísima demanda en mieloma y de altísima demanda en linfoma, que es el que primero hemos hecho, ¿no? Muy bien. Y Ivanova, comentabas que patologías que no son hematológicas también podrían beneficiarse, ¿como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes muy agresivas, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Es una enfermedad que, en vista de que el paciente tiene un sistema inmune completamente alterado, pues se podría optar a esta opción, ¿no? Excelente, entonces eso es importante para conocimiento de todas las personas que nos ven. Este podcast es visto por personas que no son médicas, pero también he notado que varios estudiantes de medicina les gustan estos episodios, entonces también llegan esos, y muchos colegas también. ¿Qué hacemos nosotros cuando hemos definido que un paciente debe ir a trasplante de médula? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo preparamos? Como tú decías, Rocío, los pacientes que van a ir a trasplante de médula, la mayoría son autólogos. Entonces se les va a sacar su sangre. ¿Cómo se obtiene esta sangre del propio paciente? ¿Cuánto tiempo debe estar la sangre conservada? Esto explícanos, por favor, ¿cómo es la preparación del paciente en los trasplantes autólogos? Y luego también, ¿cómo se hace la preparación de un trasplante halogénico, no es cierto? ¿Cómo se prepara al donante? Para que la gente nos entienda, ya nos han explicado, autólogo es cuando el donante es el propio paciente. Sí, sí, sí. Y halogénico cuando hay un donante familiar, seguramente. Sí. Bien, bueno, el proceso es complejo, ¿no? Para empezar, cuando es un trasplante autólogo, normalmente en el mieloma múltiple, por ejemplo, ya sabemos qué paciente va a ir a un trasplante. Entonces, el paciente realiza su quimioterapia. Un concepto muy importante que decir: el trasplante nunca es un procedimiento de urgencia, nunca. El trasplante es un procedimiento de consolidación de una respuesta ya obtenida. Es decir, ya el paciente tiene que haber pasado por quimioterapia y haber controlado su enfermedad, de preferencia totalmente, ¿no es cierto? Lo que hace el trasplante es consolidar esa respuesta y profundizar la respuesta celular y ojalá molecular, para que ese paciente no recaiga nunca o recaiga muy lejos, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Entonces, los pacientes que van a trasplante autólogo normalmente, bueno, ya saben antes de la quimioterapia que después de la quimioterapia sigue el trasplante de médula ósea. Entonces se va preparando al paciente respecto a minimizar los riesgos de infecciones, tratar todas las infecciones con que él pueda cursar, ojalá ninguna, y luego entra el proceso mismo del trasplante autólogo. En este caso que te voy a comentar, el paciente debe recibir una estimulación en primera instancia con una droga muy conocida que es el filgrastim. A veces usamos otras más sofisticadas para lograr que esas células madre que están en la médula ósea, en el hueso, en el tuétano del hueso, circulen en la sangre periférica. Una vez que circulan, todo tiene un tiempo de protocolo, se sacan a través de la máquina de aféresis, ¿no es cierto? Con la máquina de aféresis, que es muy noble, logramos sacar lo que querramos de la sangre, ¿no? En este caso, células madre. Las células madre se colectan en una bolsa como una bolsa de transfusión que ustedes conocen, con algunos detalles digamos, de eficiencia, y se deben guardar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el paciente vaya a hacer quimioterapia. O sea, las células ya están resguardadas, a veces en refrigeración y a veces en congelación. Es importante la aclaración. ¿Cómo se guardan y por cuánto tiempo pueden estar las células almacenadas? madre
pueden estar sin sufrir ningún daño en refrigeración a 4 grados. Ha demostrado muchos estudios hasta 6 días. Sin embargo, lo recomendable es no pasar de 4 días, ¿no? Si la quimioterapia que yo pretendo aplicarle a mi paciente para darle duro a ese cáncer que no se quiere ir no sobrepasa los 4 días, yo podría solamente refrigerar. Pero si la quimioterapia sobrepasa ese tiempo, debo congelar, ¿no es cierto? A menos 80 grados o con nitrógeno líquido. A menos 80 se mantiene un año y a nitrógeno líquido toda la vida. Entonces, yo necesito determinar. Obviamente, te imaginarás que por estrategia y por costos, la estrategia de solo refrigerar es la que está reinando en el mundo, ¿no es cierto? Solo se refrigera. Se hace la quimioterapia intensa al paciente. En el caso de mieloma, la quimioterapia dura 24 horas, un día, y esas células totalmente con todas sus propiedades se vuelven a meter al paciente. Todo esto en zonas resguardadas, con filtros especiales, porque el paciente a partir de ahí va a empezar el periodo más complicado y del que deriva la mortalidad, que es el periodo de aplasia medular. No va a tener glóbulos blancos, 0 glóbulos blancos, probablemente 0 plaquetas y muy pocos glóbulos rojos. ¿Qué tiempo? Dependiendo qué complejidad tenemos. Un autólogo puede mantenerse así, es decir, el periodo que se espera de aplasia, a veces son 12 días hasta 15 días, pero un halogénico está así, desnudo frente a todas las infecciones, con un altísimo riesgo, casi 20 días, ¿no? Dependiendo un poco qué estrategia tenemos. Nosotros particularmente hemos logrado estandarizar muy bien los protocolos internacionales. Tenemos tiempos a la salida de las células muy cortos, que nos favorecen muchísimo en la mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, o sea que eso realmente es un procedimiento bastante complejo. Ivanova, ¿cómo preparamos en el caso de un trasplante de médula halogénico a un donante? ¿Cómo obtenemos la muestra? No sé si la conservación de la sangre es la misma. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bien, desde que tenemos un paciente, desde el momento en que se diagnostica a un paciente con una patología muy agresiva como son las leucemias agudas, ya tenemos que prever de buscarle un donante, porque sabemos que ese paciente se va a beneficiar o va a requerir en algún momento en el transcurso de su enfermedad de este procedimiento. Lo primero es buscarle un donante idénticamente celular, ¿no? Entonces se hace el estudio del HLA primero en todos los hermanos. Lo ideal sería encontrar un donante compatible, idéntico al paciente entre sus hermanos de padre y madre. Si es que no logramos conseguir entre sus hermanos, podemos optar por otros tipos de trasplante de HLAs medio compatibles, como son los haploidénticos, o en el peor de los casos buscar un donante no emparentado. A nivel mundial existen bancos de médula ósea donde tú puedes introducir los datos del HLA de tu paciente y buscarle un donante, ¿no? El escenario ideal, como les digo, es el del hermano histoidéntico al paciente. Y aquí una pregunta importante es: nosotros tenemos un porcentaje mínimo de compatibilidad. Sabemos que el HLA es para las personas que nos ven, en el cromosoma número 6 de todas nuestras células tenemos un lugarcito donde están varios antígenos que son como un carnet de identidad. Básicamente ese es el HLA. Si comparten todos iguales entre un donante y un receptor, se habla de una compatibilidad de un 100%. ¿Hay algún porcentaje mínimo exigido para un trasplante de médula o debe ser 100%? Claro, 100% siempre es lo mejor, ¿no? Claro. Se van midiendo, o sea, se van identificando distintos alelos. Inicialmente eran 8, se hablaba que el mejor trasplante era si era compatible 8 alelos de 8, luego están 10 y ahora incluso 12, ¿no? Entonces, esa sería la mejor situación, de que tanto el paciente como su donante tengan 12 alelos idénticos del HLA. Pero ¿con cuánta compatibilidad ustedes dicen no mejor que este no va a ir como donante? Tiene que ser idéntico en los alelos principales que medimos, ¿no? Que son el A, B, el D, R, D, Q. O sea, tiene que ser idéntico. Claro, casi 100%. El 100% es lo mejor, pero la ciencia es tan avesada. Mira lo que pasa. Como tú dices perfectamente, el HLA se hereda en bloque en el cromosoma 6 del papá y de la mamá. Por ende, para romper algún mito que cualquiera puede donar, no. Los únicos que pueden ser donantes histoidénticos, que tienen esa chance de 20% de 100, son los hermanos de padre y madre, ¿no es cierto? Entonces, si entre los hermanos no hallamos 10 de 10,
ya pasamos a un trasplante menos óptimo, que sería un mismatch, ¿no es cierto?, que tenga alguna disparidad. Incluso hemos sido tan avesados en la ciencia, en el mundo, que hemos querido manejar tanto la inmunidad que nos hemos arriesgado a ser haploidéntico, es decir, la mamá o el papá, que se imaginarán que solo es la mitad, porque ellos han heredado de su papá y de su mamá, no del coso. Entonces, se puede hacer, en realidad, se puede hacer cualquier tipo de estos trasplantes, haplo, que ya es, digamos, el que menos compatibilidad tiene, mismatch o el 10 de 10. Pero que la complejidad aumenta, ¿no es cierto? Y el riesgo aumenta. Esto creo que es importante que nosotros lo recalquemos. Vamos a ir avanzando. Aquí tenemos en la diapositiva a un grupo de enfermeras y acá tenemos ya un grupo de médicos que están con el paciente. En las imágenes aquí tenemos la colocación del catéter y acá tenemos un pequeño video, bueno, que ya lo vamos a hacer correr cuando dictemos el programa, donde se está pasando la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ahora coméntenos cómo es el procedimiento. Ya nos han comentado cómo se ha obtenido la muestra, ¿cómo lo hace? El momento más significativo, sin duda, te imaginarás, Fernando, es el momento de la infusión de las células madre. Ese momento siempre es emocionante para nosotros porque nosotros aún hacemos los trasplantes uno por uno, ¿no? Y de hecho no es la escala de complejidad de una escuela de trasplante, de un nuevo grupo fuerte, sólido de trasplante, debe ser esa: trasplante autólogo, histoidéntico, mismatch, haploidéntico, adulto, niño, ¿no? O sea, ¿para qué? Para tratar de manejar la complejidad en escala. A veces no se puede porque a veces la necesidad es importante de hacer haploidénticos. Por ejemplo, en nuestro país vamos a hacer muchos haploidénticos porque no tenemos un banco de donantes a la disposición. Pero el momento más significativo en cualquiera de esos trasplantes es la infusión de células madre. Y una infusión de células madre es técnicamente simple porque acuérdense que es un procedimiento médico técnico, no es un procedimiento quirúrgico. Esas células que han estado al resguardo en el trasplante autólogo, en un refrigerador o en una congelación, son descongeladas o son llevadas hacia el lugar donde está el paciente, que es un área de extremo cuidado, que tiene que tener unos filtros especiales, con unos flujos especiales para tratar de limpiar de ese ambiente partículas que pueden ser patógenas, ¿no es cierto? Esos flujos EPA más esas presiones positivas dan cierta precaución al paciente. Cierto cuidado al paciente, pero él siempre puede ser infectado por sus mismos gérmenes, ¿eh? O sea que es cierto cuidado que podemos brindar. Llevamos la unidad y tiene un tiempo de infusión preciso. ¿Qué efectos puede tener? Efectos como de cualquier otra transfusión, ¿no es cierto? Que puede tener taquicardia, puede tener fiebre, pero la infusión debe ser en extremo cuidado de la asepsia y antisepsia. Ivanova, ¿han tenido alguna complicación inmediata en algún trasplante? No sé si hay posibilidades de que al pasar esta sangre pueda haber una reacción alérgica, o puede haber otro tipo, puede haber una hemólisis. No sé si han tenido algún accidente en estos tiempos, porque la medicina es así. Mientras más casos tenga un médico, más complicaciones van a existir. ¿Qué nos puedes comentar? Afortunadamente, durante las infusiones en los trasplantes realizados no hemos tenido ninguna complicación inmediata. Las reacciones adversas más frecuentes descritas son en realidad secundarias al conservante en aquellos productos, en aquellos tipos de trasplante que han sido criopreservados, que han sido congelados por mucho tiempo y tienen un conservante. Y a veces cuando no se logra retirar todo el sobrenadante del conservante del producto, de las células que vamos a administrarle al paciente, sí pueden provocarle reacciones tipo alergia, ¿no? Como reacciones febriles o hipotensión. Afortunadamente no, como realizamos también los trasplantes con células en fresco, con células que solo han sido conservadas a 4 grados, no tenemos eso. No hay mayor problema. Muy bien, yo quiero hacer énfasis porque ya el tiempo ha pasado, estamos ya con poquito tiempo, pero yo quiero hacer énfasis. Aquí tenemos una imagen donde está el equipo de hematólogos asociados, ahí está con su barbijo, y aquí tenemos ya la bolsa donde contenía las células madres ya vacía. Aquí tenemos ya un paciente en recuperación, y aquí coméntenos de estas imágenes, estimadas amigas. Aquí tenemos a 2 pacientes felices. Me imagino que esto ya es en el momento que les están dando el alta. Coméntenos rápidamente
¿Por qué no nos comentas vos, Chio, la foto donde tú estás saliendo con esa paciente con un globo tan bonito y Ivanova de la otra foto? Esta es una foto significativa porque esta es la foto del donante y de la receptora, ¿no es cierto? El último trasplante que fue el que nosotros tuvimos el agrado ¿Nos de estás comentando de la foto que está la chica con el globo? Claro, ella es la receptora y el otro paciente es el donante, ¿no es cierto? El otro varoncito es el hermano. La otra foto es el donante. Claro, es el hermano de 24 años que fue el que tuvo la médula histocompatible 100% y que fue el que le donó las células madre a su hermana menor de 21 años. Entonces esta foto es significativa porque aparte nos recuerda ese momento tan altruista, tan amoroso que tiene el hermano de poder someterse a un procedimiento y sacar sus células para darle a su hermano. Muy bien. Para terminar, Ivanova, comentanos qué hematólogos, son amigos, pero qué hematólogos están en este grupo tan importante de hematólogos asociados, pioneros en trasplante de médula ósea. Somos 7 hematólogos, 5 dedicados al tratamiento de adultos. Está el doctor Macías, el doctor Elías Israel, está la doctora Rocío Baena, la doctora Cecilia Obando, mi persona. Y en la parte de hematología pediátrica tenemos al el doctor Elías Israel, que se dedica a la parte pediátrica, y el doctor Yamil Arias. En adultos está la doctora Mónica Fernández también con nosotros. Excelente, todos son amigos, como dice la última diapositiva, pioneros en trasplante de médula ósea y tienen su centro principal en la clínica Los Olivos. Nuestro reconocimiento para la clínica, para los colegas. Es importante hacer ese reconocimiento porque la medicina en Cochabamba no se trata de eso. Tenemos que hacer tal vez un equipo grande entre todos y el objetivo es que nuestra población se beneficie de todas estas terapéuticas. Muchísimas gracias, estimadas Rocío e Ivanova, por su presencia, por hablar. Creo que nos ha faltado el tiempo, hay tantas cosas que se pueden hablar. Voy a aprovechar para invitarlas para nuevos episodios para hablar de algunos temas específicos de hematología. Muchísimas gracias, su despedida. Muchas gracias, Fernando. La verdad nos haces un gran favor en ayudarnos a difundir todo esto porque nuestra gran motivación es que la población de toda Bolivia, que tu programa llega a muchos lugares, es que sepa que estamos buscando el acceso total a tratamientos de enfermedades hematológicas, desde lo mínimo hasta lo más complejo. Y que la gente sepa que hoy por hoy en hematología tiene acceso a tratamientos de alta complejidad y que no hace falta que se vayan al exterior. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Fernando. Muy agradecida por la invitación y prestas para colaborar en tu lindo programa. Gracias. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Amigos, gracias por su presencia. Hasta el siguiente episodio.